Bien, vamos a empezar la ponencia. Eh, Hoy vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna, ¿ok? El contenido es el siguiente, el que se muestra en pantalla. Tenemos objetivos, anatomía de la próstata, epidemiología, factores de riesgo, entre otros puntos más. ¿Ok? Bien, vamos a empezar hablando de lo que es la anatomía de la próstata. Si bien es cierto, la próstata se le clasifica de 4 a 5 zonas, ¿ok? El tamaño es como una nuez, mide 2 centímetros de largo y 4 de ancho. Ok. Entonces, tenemos las zonas principales, que es la zona central, la zona transicional, la fibromuscular, la periférica, y algunos lo consideran también a la periuretral. ¿Ok? La hiperplasia prostática benigna se va a diferenciar porque es una enfermedad que se localiza en la zona transicional. Y como se puede ver, la parte de la zona transicional es la que rodea la uretra. ¿Ok? Y si rodeamos a la uretra, entonces vamos a tener un tipo de dificultades, pues, ¿no? ¿Por qué? Eh, lo que va a pasar es que al agrandarse va a disminuir la luz de la uretra. Y si se disminuye la luz de la uretra, va a ocasionar los famosos LUTS. ¿Qué son los LUTS? Los LUTS son los Lower Urinary Tract Symptoms, que son los síntomas del tracto urinario bajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué conlleva esto? Conlleva que el detrusor en búsqueda de lograr que la orina salga por esa luz pequeña que ha sido disminuido por el crecimiento, por la proliferación de glándulas de la zona transicional, va a buscar que el músculo detrusor se genere una sobreactividad, que esté mucho más estimulado, mucho más activo, lo que va a ocasionar de que haya también una reducción de la contractilidad, porque el músculo también va a llegar un momento en el que se va a estresar en el modo de que va a perder su contractilidad, se va a estirar tanto que ya no va a tener la misma fuerza de antes. ¿Ok? ¿Qué más? Algo más antes de que me olvidaba, es que las células que se proliferan son las epiteliales y las estromales, que ya lo veremos más adelante en fisiopatología. ¿Ok? Entonces, en generalidades tenemos que una célula normal, una célula que está en su equilibrio interno, se le llama una célula que está en homeostasis. ¿Ok? Entonces, una célula normal cuando recibe un estímulo lesivo, que puede ser un trauma, puede ser un químico, puede ser un montón de estímulos lesivos que tenemos, va a generar una lesión celular. ¿Ok? Pero una célula normal también puede recibir estrés. Y ante el estrés se adapta. Uno de los claros ejemplos es los que las personas que hacen gimnasio. Las personas que hacen gimnasio, ¿qué es lo que pasa? Las células se hipertrofian ante el estrés mecánico que está haciendo y se adaptan. ¿Ok? Entonces, cuando la célula no se adapta, se lesiona. Entonces, cuando tenemos una lesión celular, tenemos dos caminos. Una lesión reversible y una lesión irreversible. ¿Cómo pasa esto? La lesión celular, cuando es leve, es temporal, se vuelve a su normalidad. Se clasifica como una lesión reversible porque el estímulo lesivo cesa, se acaba y la célula vuelve a estar como antes. Pero cuando este estímulo lesivo es constante de todos los días y está ahí, 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 esto lo que va a pasar es que dos cosas. Va a hacer que se lleve a una apoptosis o a una necrosis, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí la célula va a programar su muerte, ¿entienden? ¿Por medio de quién? Por medio de las caspasas. La célula detecta de que ya no está siendo útil, está siendo funcionando mal, a veces hasta mutando, entonces la célula se programa su muerte. En cambio, en la necrosis es la muerte de las células, pero no programada. ¿Ok? Quiero hablar acerca de lo que es la adaptación celular, lo que estamos viendo hace rato, porque aquí vamos a encontrar el término de lo que es hiperplasia.
Empecemos con los cuatro principales, ¿ok? La hipertrofia, como ya mencioné, por eso vemos al perrito mamado, porque la hipertrofia es cuando las células aumentan de tamaño, se hacen más gruesas, se hacen más fuertes. Y es el claro ejemplo de las personas que hacen gimnasia, pues, ¿no? Eh, el otro es la atrofia, que es lo opuesto a la hipertrofia, es cuando las células se hacen más chiquitas. La hiperplasia, la hiperplasia es cuando las células se proliferan en exceso. Pero, ¿qué diferencia hay? De que estas células respetan a la original. Eso quiere decir que no son mutaciones, no son células cancerígenas, no son células malas que se están proliferando. Por eso es que ahí vemos los perritos todos iguales. En la metaplasia, la diferencia es que se cambia un tejido por otro tejido. Por eso que vemos un perrito que tiene una tortuga. O sea, un tejido está en donde no debería. Y el claro ejemplo que tenemos es el esófago de Barrett. ¿Ok? Y por último, estamos en la parte de medio, que esto ya más que en fisiopatología, pero vamos a darle una introducción. Entendamos que la testosterona es producida en los testículos. Esta tiene que transformarse en dihidrotestosterona para poder enviar señales al crecimiento de la próstata. Como podemos ver abajo, una es próstata normal, sus glándulas están como que no tan juntas, no son tan grandes, están distribuidas equitativamente. Pero en la parte derecha, cuando hay una hiperplasia prostática benigna, miren la luz que está en la uretra. O sea, comprime la uretra. Es tan chiquito. Miren aquí la diferencia de esta luz con esta luz. Y miren el tamaño de las células, perdón, de las glándulas y en la cantidad de células que hay en cada glándula. ¿Ok? Bueno, con respecto a la epidemiología, bueno, la epidemiología eh, dice que la mayoría de pacientes que sufren de hiperplasia prostática benigna es a partir de los 50 años. A partir de los 50 años empieza a crecer su incidencia. ¿Ok? El 50% de los hombres mayores de 50 presenta evidencia patológica. Causa de muerte de 30 de cada 100.000. Algo que quiero aclarar aquí es que la hiperplasia prostática benigna no genera cáncer. ¿Ok? No está asociada con el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer se da en otra zona que ya lo veremos ahorita. ¿Ok? Pero entonces, Gerald, ¿por qué mueren? Entonces, ¿por qué se mueren los pacientes? ¿Por qué? Ya lo vemos en la siguiente diapositiva. La población oriental es la que menos casos de HBP registra. Se han encontrado más casos en las personas de raza morena. Bien. Entonces, en lo que es la edad, mientras más años, mientras más edad haya, hay un desequilibrio hormonal. La testosterona está regulada por unos agonistas y unos antagonistas. Entonces, aquí vamos a ver más adelante en una balanza que los agonistas funcionan más que los antagonistas. En el tema de la obesidad, lo que pasa es que hay un estímulo constante de liberación de citocinas, va a haber mucho más procesos de aromatización y al final esto va a inducir mucho más a que se generen los factores de crecimiento. Ahora viene lo que les decía hace rato. ¿Por qué hay muertes? Porque existe una hiperplasia prostática benigna pero grave. ¿Ok? Entonces, eh, lo que pasa aquí es que esta hiperplasia prostática benigna grave sí es mortal, porque puede conllevar a problemas del riñón, problemas en la vejiga y así. Pero no quiere decir de que te va a dar un cáncer de próstata de por sí, porque no están relacionados, están en diferentes zonas. Su herencia es autosómico dominante, y aquí, el factor de riesgo principal de todo es la hipertensión, lo que es el síndrome metabólico, que comprende la hipertensión arterial, la resistencia a la insulina, que es la diabetes mellitus, y la dislipidemia. Ok, sigamos. Patogenia. Me quiero hacer un énfasis antes de empezar en lo que es el receptor de andrógenos, el elemento de respuesta de andrógenos, que las iniciales son ARE, DHT, dihidrotestosterona, el KGF, que es el factor de crecimiento de queratinocitos, el EGF, factor de crecimiento epidérmico, y GFS, factor de crecimiento similar a la insulina. Bien, vamos a explicar. Normalmente, la uretra pasa por aquí y las glándulas están alrededor, ¿ok? Entonces, las glándulas van a vertir su contenido, ya, ok, así estamos bien. Entonces,
Los testículos producen la testosterona. La testosterona va aquí a la glándula, a las células estromales que están aquí, como se puede ver, las células estromales, aquí en el estroma. ¿Y qué va a pasar? La testosterona, por medio, y grábenselo bien, de la 5-alfa reductasa tipo 2, porque también existe la tipo 1, pero la más principal que está en la próstata es la de tipo 2, pregunta fija del examen, va a convertir lo que es la testosterona en dihidrotestosterona, ¿ok? ¿Y qué hace la dihidrotestosterona? Se va a conectar al receptor de andrógenos. Cuando se conecta al receptor de andrógenos, va a haber un cambio conformacional. El receptor de andrógenos se une al elemento de respuesta de andrógeno. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer una transcripción para que se liberen los factores de crecimiento. ¿Cuáles son? El factor de crecimiento de queratinocitos, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Qué va a pasar? Estos factores de crecimiento son más que todos los famosos agonistas del crecimiento, ¿ok? Eso quiere decir de que van a estimular mucho más a las células que se empiecen a proliferar. Le va a decir, oye, ¿sabes qué? Nos faltan células. Hay que proliferarse. Y empiezan a proliferar, ¿ok? Entonces, la dihidrotestosterona eh, va a ser propio de la célula estromal. Pero también tenemos otro camino, que es el de la testosterona. La testosterona también ya no necesita de convertirse en dihidrotestosterona. Se puede unir a lo que es el receptor de andrógeno directamente y va a hacer otro cambio conformacional como aquí y va a liberar también lo que es los factores de crecimiento epitelial. ¿Ok? Entonces, para las células estromales necesitamos dihidrotestosterona y para las células epiteliales solamente testosterona. Existen tres tipos de regulación: la regulación endocrina, la regulación paracrina, que es de célula a célula, y la regulación autocrina. Ahora, vamos a ver ya, entender qué es lo que pasa luego de saber cómo funciona el tema fisiológico, de cómo se liberan los factores de crecimiento y todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a saber aquí es que en una forma normal, en una próstata normal, va a haber una balanza y va a haber un equilibrio, tanto de agonistas como de antagonistas, ¿ok? Los famosos agonistas son los que vemos aquí, que ya lo hemos mencionado, pero aquí va a entrar alguien más, que es el factor de crecimiento transformante beta. ¿Qué es lo que hace? Este factor de crecimiento transformante beta va a cumplir una función de antagonista, ¿ok? Entonces, cuando hay un equilibrio, la próstata está normal. Pero ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio? Cuando el agonista funciona más que el antagonista. Cuando el agonista funciona más que el antagonista, eh, lo que va a hacer es que va a haber una mayor proliferación, un mayor proliferación de lo que es las células estromales y epiteliales. Entonces, esto de aquí va a hacer que las glándulas y las células se proliferen más y esto va a ser conocido como la hiperplasia prostática. Y ahora, ¿por qué se llama benigna? Ya, se llama benigna porque como te dije, todas las células se parecen, todas. Las que se proliferan son todas, no hay mutaciones. Entonces, si se mutan, ahí sí vamos a hablar que hay algo maligno. Pero si todas son, o sea, si todas se parecen al tejido principal, entonces todas van a hacer la misma función, entonces no van a atacarse entre sí. Vamos a entender los cambios morfológicos. Como te dije, en la zona transicional se va a dar todo lo que es el problema aquí en la BPH. En la zona transicional, mira aquí la imagen de arriba, la próstata normal. No hay mucho tejido estromal, no hay mucho tejido glandular. Pero mira aquí, en la prostática las glándulas están muy juntas y la luz se está disminuyendo mucho más por la misma proliferación de las células. Aquí, como estábamos viendo, la orina, mira, así normalmente, va a salir, esto es una próstata normal, pero aquí ya estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna, mira, la próstata se ha agrandado, el tejido proliferado se está haciendo más grande y la orina no puede salir, ¿ok? Entonces aquí va a haber un problema. En lo que es microscópico, se evidencia la proliferación celular, como podemos ver aquí, hay mucho más proliferación de glándulas.
En el tema macroscópico hay un agrandamiento próstata, la próstata va a ser más grande. Y clínico hay los síntomas derivados de la BPH, que es los famosos LUTS. En manifestaciones clínicas tenemos dos, los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. El síntoma obstructivo, mira, descenso de la fuerza y calibre del chorrito, aquí podemos ver el niño como no tiene su hiperplasia y deja fondo su chorro de orina, en cambio el paciente al no poder salir la orina normalmente va a tener más problemas y el paciente no tiene tanto chorro, pues no, de orina. Sensación de vaciamiento vesical incompleto. El paciente al no poder sacar toda esta orina, a veces puede por acá o por aquí porque no se le toma, entonces tiene una sensación de salir. Hay una micción prolongada porque el paciente no puede sacar todo y hace más fuerza. Algo que también tienes que tener en claro y entender, que los pacientes que tienen más de 60, 70 años, lo que pasa es que esos pacientitos se tocan la barriga y se presionan la vejiga para poder orinar. Entonces, por ahí también puedes sospechar que es hiperplasia. Aquí el pujo para orinar y el goteo postmiccional. En los síntomas irritativos tenemos la urgencia urinaria, la poliaquiuria, la disuria, la nicturia y la poliuria. ¿Qué diferencia hay entre poliaquiuria y poliuria? La poliuria es ir al baño y orinar varias veces. La poliaquiuria es la sensación de ir al baño, pero no siempre vas a orinar, ¿ok? La nicturia y ya. Por último, tenemos el diagnóstico, el examen físico de tacto rectal, que ¿qué es lo que se hace? Como les mencioné, cuando hay un tumor o hay una masita, el médico lo palpa y cuando se palpa estamos hablando de lo que es la zona periférica, porque está la periferia. Entonces ahí estamos sospechando de un posible cáncer, pues, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo confirmamos con esto? Se llama el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico, cuando está muy elevado, lo que va a pasar, el famoso PSA, cuando está muy elevado, estamos dando un positivo para cáncer. Pero si solamente es elevado en pocos niveles y está en bajo, bajo, entonces estamos hablando de una hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Aquí tenemos una puntuación de IPSS que va a preguntar de que si tienes problemas al orinar, con cuánta frecuencia, de que si sientes que el vaciamiento, o sea, como que si queda un poco de sensación de orina al orinar, todos los síntomas que hemos mencionado y al final se hace se suman los puntos y veremos cuántos más o menos aquí está, ¿no? Pues sintomático, levemente sintomático, gravemente sintomático. Conclusiones. Impacto de la vida diaria. El HBP puede deteriorar la calidad de vida al causar problemas urinarios molestos. Sí, pues no, porque un paciente va a tener poliuria, va a querer ir al baño a cada rato y eso se genera un poco incómodo. El factores de riesgo, la edad, desequilibrios hormonales y problemas metabólicos son factores claves del desarrollo del HBP. Opciones de tratamiento. Los tratamientos para el HBP incluyen medicación y cirugía. Cirugía más que todo cuando ya la próstata está muy agrandada. Pero si no, se trata solamente con medicación para poder controlar los factores de crecimiento, ¿no? Según la gravedad de los síntomas, ya le dije, según la gravedad de los síntomas va a haber medicación o una cirugía. Y ya, de eso es todo. Aquí están mis referencias bibliográficas y bueno, muchas gracias.